años muy agitados, porque a toda una represión muy fuerte, imperialista, que tuvo, digamos, su punto álgido cuando Estados Unidos invade Guatemala en 1954, frente a un gobierno moderado, nacional, democrático. Y a partir de ahí empezó a haber una creciente injerencia económica de organismos internacionales. Por ejemplo, en Uruguay, el Fondo Monetario Internacional empezó a operar por 1957 con marcadas políticas contrarias a los intereses del pueblo trabajador. Y naturalmente eso se reflejaba en el plano político, represivo. Hubo manifestaciones, muertes en las calles. Además, a partir de 1964, en el marco de la Guerra Fría, y cuando ya estaba la Revolución Cubana establecida, se forma lo que se llama la doctrina de la seguridad nacional, que tuvo su hito inicial con el golpe militar de Brasil en el año 64. Y ese golpe militar claramente tenía una intención de reprimir un régimen democrático que no era de izquierda, el de João Goulart, pero democrático al fin, y proyectarse hacia todo el Cono Sur, cosa que se fue dando en la década siguiente. Y esa doctrina de la seguridad nacional establecía que quien no estuviera de acuerdo con el capitalismo y con la democracia, tal como la entendía Estados Unidos, era enemigo de su propia patria, de su propio país. De allí se pergeñó la teoría de que en cada país el enemigo era interno y podía ser un funcionario público, podía ser un cura, podía ser un docente, podía ser un médico, un obrero, cualquiera que de alguna manera proyectara ideas o acciones contrarias a esos parámetros que había establecido Estados Unidos, ¿verdad? Sucesivamente, después de la asunción del gobierno por el Partido Nacional, que duró desde el 59 al 64, ¿no? Al 64, 66 fue que Pacheco, que ganó Gestido, y falleció en el 67 y tuvo el poder en octubre, noviembre, Pacheco Areco. Repásate tú, y en todos los años hubo medidas prontas de seguridad que se aplicaban contra los trabajadores. Yo estuve preso en el año 65 por las medidas prontas de seguridad. Me cazaron en la puerta de mi casa, y claro, por circunstancias familiares yo no pude decir que no estaba. No sé si me entienden. Ya la segunda vez cuando me fueron a buscar en el 69, y ya te menciono 2 medidas de seguridad, ya me escurrí por las azoteas y no me agarraban. Cada rendición de cuentas nos contestaban con medidas de seguridad. Había un proceso de unificación muy grande. En términos generales, después de la huelga de la carne, que la FOICA convocó a todos los sindicatos al Cerro para plantear la unificación sindical, porque había fundamentalmente 4 tendencias en ese momento del movimiento sindical, se creó una comisión con 16 sindicatos para estudiar las posibilidades de la unificación. Así que se estaba en ese proceso. Y en cuanto a los funcionarios del Estado, funcionarios públicos en especial, la Administración Central, ya realizábamos gestiones para crear una organización de carácter permanente, que sería COFE, que se crearía en el año 64. En el año 64 se fundó COFE, nosotros en el 66 ya estamos integrando eso. Igual que la CNT, ¿no? La integramos. No estuvimos en el Congreso de Fundación porque todavía no, pero nosotros mandamos las notas y salió la integración nuestra. Digo, momentos difíciles porque los movimientos amarillos tenían fuerza y había mucha plata por medio, ¿no? En todos los gremios participaba gente de distinta orientación política, desde gente de los partidos históricos, blanco y colorado, hasta gente de izquierda, ¿verdad? Que era la que llevaba en general el trabajo permanente de sostenimiento de las organizaciones sindicales.
Y luego COFE participó de manera muy importante en lo que podemos llamar el itinerario ya en sus etapas finales de la constitución de la Convención Nacional de Trabajadores, ¿no? Ese era el panorama, de grandes luchas reivindicativas, y los funcionarios públicos se incorporaron masivamente a la lucha sindical. Uno de los aspectos principales de este proceso y de la creación de COFE es que desde su propia creación quedó claro que sería una aliada y no estaría aislada del movimiento sindical.